Bueno, equipo, entonces vamos a arrancar la sesión de hoy. Importante dos cosas. La primera, hoy va a ser una de esas clases en las que sí los invito a que pregunten mucho, porque pues, la clase, digamos que es muy al grano. Todo es básicamente mostrarles cómo se interactúa con una página desde la herramienta de Cypress. Teoría no hay casi. Y finalmente, pues la idea es que como todavía no hemos entrado, no estamos directamente en el sprint de automatización, que ustedes tengan un abrebocas, que sepan de qué les estamos hablando para que puedan elegir con un mayor criterio. Y en ese orden de ideas, entonces, pues participar les va a facilitar, pues también resolver las dudas que puedan tener. Las clases sobre Cypress van a ser hoy y mañana, entonces, pues bueno, espero que les saquen bastante provecho. Ahora sí, muchachos, no siendo más, vamos a arrancar. Este es el itinerario de hoy. Vamos a ver qué es Cypress, las ventajas de Cypress, instalación y entorno, estructura básica para empezar a hacer un test, para hacer testing desde Cypress, comandos básicos y pues ya, obviamente no vamos a entrar en demasiado detalle, pero sí van a tener la información suficiente, no solo para hacer el reto, sino para que inclusive curioseen y hagan varias cosas de manera independiente. Entonces ahora sí, vamos al grano. Bueno, ¿qué es Cypress? A manera de definición, Cypress es una herramienta de pruebas automatizadas, lo que catalogamos un framework. Recordemos que ya les habíamos explicado que un framework, pues básicamente en español hace referencia a un entorno. En este caso es un entorno de automatización. Eh, ¿Por qué decimos que es un entorno? Y eso lo van a ver cuando vean React. También hablamos de framework cuando tenemos una herramienta o muchas herramientas que conforman un entorno, vuelve a ser redundante, pero es importante que quede claro. El caso es que forman un entorno que nos da todo lo que necesitamos para generar una tarea. En este caso, si les hablo de un framework de automatización, es porque Cypress nos da todo lo que necesitamos para hacer automatizaciones. ¿Qué necesitamos? Ya lo iremos viendo en el camino. De hecho, bueno, aquí lo llamamos un todo en uno también. Es de código abierto, importante eso. Digamos que un dato curioso, los dos frameworks, bueno, entre comillas frameworks, eh, porque, bueno, en fin, de automatización, los dos frameworks más grandes son Selenium y son Cypress. Y los dos son de código abierto, por encima de frameworks que son creados y sustentados por empresas. Por ejemplo, está Puppeteer, que si no estoy mal es de Google y pues realmente no es tan llamativo en el mercado. No está, diría yo, ni siquiera en los 5 primeros. Eh, bueno, hay muchos frameworks privados en realidad, pero no son tan llamativos. Los más llamativos, y no es casualidad, espérenme un segundo que hay un micrófono abierto. Ok, listo, ya, ahora sí. Entonces, los dos frameworks más llamativos son Selenium y luego Cypress, los que más uso tienen. Sin embargo, el problema con Selenium es que Selenium por sí solo no es un framework. Necesita instalar muchísimas cosas, pero muchísimas para poder hacer, construir ese framework. O sea, necesita muchas dependencias para poder construir ese framework. Mientras que Cypress ya van a ver qué tan sencillo es. Bueno, lo usamos para diseñar, facilitar la escritura y ejecución de pruebas de software. Ya vamos a ver pues qué es eso. Tiene dos enfoques. Uno es de pruebas end-to-end, que se refiere a pruebas funcionales. Eso ya lo vieron con Daniel. Para UI, o sea, para la parte web, la parte visible y para API. Para mobile no hacemos testing en Cypress, pero eh, realmente el testing mobile desde la automatización es lo mismo que el UI, lo único es que se añaden ciertas herramientas. Dentro de Cypress no se hace porque no viene integrado para ello, no es el objetivo de los creadores de Cypress. Y de todas maneras no es que haya mucha demanda para mobile, sí la hay, pero para testing como tal es más que todo web y API, por eso nos enfocamos aquí.
Y finalmente, el otro enfoque de Cypress es unit testing. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. Ok. Entonces, vamos con, espérame un segundo, yo hablo acá para poder mirar las manitos levantadas por si las moscas, para ver el chat también abro acá. Dejémoslo por acá. Y listo, ahora sí. Entonces, en la presentación les queda la página oficial de Cypress, también le quedan algo que me pareció interesante, que es para que vean las versiones de Cypress siendo de código abierto. O sea, yo me recuerdo que del año pasado están en la versión 10 y ya van para la versión 13. Ahora, no es que hayan pasado 10, 11, 12, 3. En realidad pasaron 10, 10 punto y algo, 10 punto y algo otra vez y así sucesivamente muchos, No sé, muchos no. decimales y luego lo mismo por la 11, o sea, muchas versiones de la 11, muchas versiones de la 12 y así sucesivamente. ¿Por qué es importante compartirles las versiones? Porque es muy, muy bueno que ustedes sepan qué actualizaciones están agregando constantemente cuando están usando una herramienta. Tenemos una mano levantada de Marta Juliana. Juli, Juli. Hola, profe, es que hubo un momentico que creo que se te fue la señal o no sé, que me perdí en eso que dijiste de las versiones. Uno, dos, no sé, ahí no entendí. Ah, ok, bueno. Decía de las versiones que, pues como todo software, como todo programa, se va actualizando. Entonces, Cypress, esta es la URL para que chequen las actualizaciones de Cypress. Es importante que las estén checando, que estén mirando qué cambia. De hecho, hubo un momento de Cypress que se partió en dos, que es antes de la versión 10 y después de la versión 10. De hecho, van a encontrar que algunas personas o inclusive hay muchos videos de Cypress antes de la 10. Ahora, ¿qué cambió entre la 10 y la 9? No fue mucho, pero sí lo suficiente como para que en algunas carpetas que más adelante vamos a ver, si ustedes no son conscientes, aunque yo les voy a mostrar todo, pues de pronto puede que se pierdan. Nosotros vamos a trabajar con la última versión de Cypress, nos interesa eso, pero puede que se encuentren en el camino los que se vayan por automatización, que pronto en algún cliente esté trabajando todavía con la versión antes de la 10. No es muy común, ya la mayoría se han actualizado, pero algunos sí todavía se han quedado por temas de que implica hacer varias migraciones, varias actualizaciones. ¿Es más claro, Juli? Simplemente era como una acotación. Ah, sí, profe, qué pena. Es que cuando lo escuché hablar de 10 de uno, y yo dije, ay, ¿será que dijo algo pues como lo que dije? Entonces me Tranquila, preocupé, pero sí entendí, profe, gracias. dale. Eh, Ventajas de Cypress. Es muy fácil de instalar, o sea, es sencillísimo. Ahorita vamos a tirar 3 líneas de comando y ya. Cosa caso contrario, y no es por hablar mal, en realidad, pues hay que ser realistas. Caso contrario que, por ejemplo, hay que hacer con Selenium. Por ejemplo, con Selenium para poder instalar un framework completo en Selenium, hay que descargar muchos programas, hay que tirar varios comandos, hay que armar un montón de carpetas, hay que hacer un montón de cosas. No es que sea imposible, no es que sea difícil, pero sí es un trabajo un poquito tedioso al principio arrancar con Selenium, pero pues igual no es imposible, simplemente para que sepan una de las ventajas de Cypress. Es intuitivo crear casos, van a ver que es muy fácil, se puede customizar, personalizar. Hay muchas cosas que ustedes van a poder, que pues, ustedes pueden acceder adentro de Cypress y cambiarlas. Eh, También la interfaz de Cypress lo tiene todo prácticamente. O sea, ahí podemos generar reportes, capturas, videos, debuguear, podemos linkearlo a, digamos que a herramientas como Jenkins o CircleCite, que después vamos a ver para qué es eso, que básicamente lo que hacen es, bueno, aquí tiene integración para Continuous Integration y Continuous Delivery. Esto pues no lo vamos a ver ahorita con detalle porque eso lo vamos a ver ya en el módulo, ya directamente en el sprint de automatización, pero sepan que es la manera en la que conectamos con todo el sistema, con la nube, para que esto
aparte de que es una automatización, se ejecuta automatizada. Ustedes no tengan que estar aquí en el computador prácticamente para nada, solamente para crear nuevos casos y para hacer casos manuales. Ustedes no van a tener que hacer casi nada más que montar esto. Entonces, son algunos de los aspectos y las ventajas de Cypress. Ahora sí, no siendo más, vámonos al grano, vámonos al código. Lo primero que vamos a hacer es abrir, en mi caso yo voy a abrir el terminal. Desde el terminal de Git Bash voy a hacer en la carpeta, estando ubicado en la carpeta que quiero abrir el repositorio, voy a colocarle code espacio punto, code espacio punto. Ahí tengo que esperar un momentico a que aparezca Visual Studio Code, ya apareció por acá. Vamos a cerrar este ya y continuamos acá. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tengo el repositorio. Este es básicamente el repositorio que tenemos de las clases que llevamos hasta ahorita. Bueno, no están todas las clases porque no todas las clases lo requerían, pero pues hay varias. Hoy estamos en la clase 25, entonces voy a entrar a esta carpeta que dice clase 25. Entonces, cd. Ustedes no tienen que hacer esto, ¿no? Pueden hacerlo desde cualquier otra carpeta. Yo lo hago porque quiero que una vez que el código ahí para no tenerlo que hacer dos veces o copiar y pegar. Entonces voy a entrar. Y ahora sí, cuando estén en la carpeta en la que quieren instalar el proyecto que vamos a arrancar de Cypress, vamos a seguir estos comandos. Entonces, yo creo que vamos a minimizar esto. Lo ponemos aquí dividido. Y esto aquí dividido, vamos a abrir esto para acá y vamos, y listo, ahí está. Ahí todos están viendo, ¿sí pueden ver? No, profe, se le ve la imagen muy chiquitica. Pequeño, ok, vamos a ver si de pronto, Creo que puede ser más pequeñito Visual Studio Code Ahí incluso. está muy grande ya. Ahí sí. ahí se ve bien, Julio. Un poquitico más. Ahí, Listo. Entonces, ahora sí. sí. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí en el terminal? Vamos a poner de hecho el terminal grandote y vamos entonces a arrancar. Lo primero que hacemos es iniciar un proyecto NPM. Resulta que NPM es básicamente el gestor, o sea, el que se encarga de manejar el manager, por decirlo pues más claro, de los paquetes que vamos a usar. Resulta que todo esto, o sea, para usar Cypress, ellos ya tienen muchas cosas creadas, o no solamente Cypress, cuando estén en Frontend y vean React, también van a ver que es que ya hay muchas cosas creadas y sobre esas son las que uno trabaja y eso está almacenado por allá en la nube. Entonces uno lo descarga para poderlo usar. Entonces, para arrancar un proyecto, cualquier proyecto, uno primero arranca npm init. Es como cuando ustedes hacen git init para arrancar un proyecto con Git, para finalmente usar GitHub, ¿cierto? Entonces, en este caso, para usar un proyecto que va a usar dependencias de Node, porque esto pues, se traduce Node Package Management, si no estoy mal. Y pues entonces vamos a arrancar a iniciar ese proyecto. Entonces en este caso yo le voy a dar npm init. No, no nos concierne pues en la clase de hoy, pero pues simplemente lo arranco así. npm init espacio guión y. Este guión y simplemente me dice, porque si no le se lo agrego, él me va a comenzar a preguntar cosas y la verdad ahorita no quiero como no es de eso la clase, no voy a ahondar en eso. Entonces le doy en guión y para que se llene automáticamente todo. En yes básicamente. Entonces ahí arranca el proyecto. Ahora, ya se arrancó ahí. Y si nos fijamos, si yo entro a la carpeta, fíjense solamente en la carpeta 25, ignoren todo lo demás. Entonces, me, me construyó lo que se llama un package JSON. De hecho, esto ustedes lo vieron en Open Bootcamp, los que terminaron el curso de Open Bootcamp de JavaScript. Si no lo han visto, recuerden que ya subieron todas las clases a YouTube, están ahí todavía, pues están gratis, están accesibles. Entonces, si no lo han hecho, es momento de que lo terminen. Es importante que estén al día con todo eso. Entonces, ya me inició el proyecto de Node, bueno, con las dependencias aquí. Entonces ya el segundo paso es instalar Cypress, ahora sí.
Por ahí tenemos una manito levantada. Wilfredo, bien pueda. Profe, disculpa, digamos que se inicializa desde la carpeta. ¿Tú lo hiciste desde la carpeta o desde el JSON? Desde el JSON no te entiendo esa parte, pero sí, o sea, yo estoy parado en la carpeta literal, en la carpeta que quiero iniciar el proyecto. Ignoren este main, por ejemplo, porque pues, realmente es porque este es el repositorio del bootcamp, pero yo no he iniciado pues en ningún momento, por ejemplo, Git, pero ya teniendo claro, solamente mira esta parte, yo estoy en la carpeta en la que quiero, que es la carpeta de la clase 25, y ya desde ahí coloqué npm init, solo eso. Ok, muchas gracias, profe. Ok, entonces ahora vamos a instalar Cypress. npm install Cypress save -t. Después vemos con detalle Abdul, qué hace esto. Sí, dime. qué pena te interrumpo. ¿Soy solo yo o tuvo como un pequeño lag? Tuvo Pequeño. lag. Les Sí, está sí, se le fue la voz. desconectando. Ok, Deberían switchar un poquito el internet. Ah, Espérenme, yo me cambio de. Me voy a bajar un momentico, no me demoro. ok. Me cambio de internet. Ujú. Amor, usted no ha comido, está muy tarde. Oiga, bueno, que yo, nos ya van Le a va a dar doler la comida. barriga si come más tarde. No va Ay, a conciliar yo el comí, sueño. yo qué ya comí, ¿a pena, quién no comí? disculpe. Que yo Ya ya comí. comí. ¿Alguien más ya comió? ¿Alguien? Qué pena, profes, disculpe. Somos Descuidarse. una Listo. familia. Esto queda en YouTube para siempre. Muy bien. Ajá. Ok, ¿ya están viendo otra vez la pantalla? De casualidad. Sí, ¿Y creo cuál que Will Sí, pantalla? también profe. plantó. Sí. Ok, listo. Ahora sí. ¿Will tiene la mano levantada de nuevo o...? Bueno, sí, sí, dale, Will. Will tampoco ha comido. Ok. Bueno, Disculpa, se me quedó levantado. Me tranquilo, provocaron tranquilo, como no hay tres lío. bostezos. Ok, entonces, continuando. Este es el comando para instalar Cypress. npm install cypress-save-dev. Esto con el ánimo también de instalarlo solamente en la carpeta, no en otro lugar. Hay otra manera de instalar, este no es que sea un paso 3, es instalar por versiones. Por ejemplo, si yo no quiero la última versión, sino que quiero la versión, como les decía, puede que se lo encuentren en el camino, la versión, no sé, 9.2, 9 punto y algo, que fue como la última. O si quiero otra versión, porque de pronto la versión en la que estoy tiene conflictos con el proyecto con el que yo estoy trabajando, puede pasar. Eh, Pueden ser muchas las razones por las que yo quiera instalar una versión distinta. En ese caso, y si quisiera hacerlo, lo que se haría sería colocar, borramos el Cypress acá, es npm install-save-dev Cypress arroba y luego viene la versión, el número de la versión. Entonces, no sé, 12.0.3. Digamos que esa es la que yo quisiera. Entonces le daría enter y ya está todo. Pero pues yo no quiero, yo quiero instalar la última. Entonces vamos a hacerlo con el primer comando que dice ahí. Entonces npm install cypress, está todo correcto, --save, dev. Entonces nos fuimos. Esto se demora un ratico, es pesado. Entonces no se asusten. Dependiendo inclusive de su internet o su máquina, a veces puede fallar. Tengan en cuenta algo importante. Bueno, esto es un paso que estoy dando por hecho, pero está mal. Bueno, puede que les aparezca un conflicto a algunos, dependiendo de la versión de Node.js que tengan. Entonces, los que les aparezca ese conflicto, por ejemplo, a mí ya me instaló ahí por completo, pero bueno, a los que les salga conflicto, Cypress suele estar actualizado y suele ser compatible con la versión LTS, Long Term Support, de Node. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces genera conflictos con las versiones actuales que tiene Node, o sea, con otras versiones que no sean las LTS. Entonces procuren normalmente tener las LTS, que son las que son más estables con cualquier entorno de trabajo.
al menos de que les pidan que tengan la actual por alguna razón, pero normalmente la LTS satisface todo. Entonces ya se instaló, entonces miren que si se fijan acá, yo ya tengo una carpeta que se llama Node Modules. Entonces ya aquí están todas las dependencias. Cuando les digo dependencias es que está todos los archivos, todos los programas, todo lo que necesita en este caso Cypress. Miren que también está el package log.json. Y finalmente, si nos vamos a package.json, que fue el que inicializamos con el npm, si nos vamos por acá, lo voy a agrandar un poquito. Uy, no, demasiado grande. Ahí. Vamos a quitar esto más bien. Si se fijan, nos instaló la versión 12.17.3. Esta es la última versión de Cypress a la fecha. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? Igual no es que lo tengan que ir haciendo, ¿no? Lo pueden hacer después, no hay ningún inconveniente. Hoy no vamos a tener pues como tal una práctica. Mañana sí vamos a tener una práctica, entonces la pueden instalar hoy después de la clase o mañana después de la clase. Para que no se estén de pronto estresando, distrayendo con otras cosas. Listo. Entonces, ya tenemos la instalación, pero todavía nos falta un paso más. El paso final es generar el proyecto. Ya aquí digamos que ya está pues todas las dependencias, todo lo que generalmente necesitamos, pero todavía faltan cosas. Entonces vamos a usar el último comando que es npx, ya no es npm, sino npx, px, Cypress open. Y se fue. Se te fue el NPM, mi hermano. Sí, ya me acabé, mira. Muchas gracias, muchas gracias. npx, Cypress open. Y ahora sí. Muchas gracias, Aira. Si se fijan acá. Ahora, la primera vez que ustedes ejecuten este comando, les va a pedir permiso para poder abrir. O sea, les pide permisos de administrador, al menos para el programa poder abrir esta ventana. Si no, pues no sé, normalmente siempre los pide hasta en Windows, en Mac también, y en general uno simplemente le da a aceptar y ya, eso es todo. Entonces, luego de eso, le damos, bueno, primero que todo, antes de continuar, si nos fijamos, vámonos fijando en la carpeta, ahorita nos van a aparecer otras carpetas porque el proyecto casi que se arma solo. Entonces le damos aquí donde dice end-to-end. Resulta que nosotros también podemos hacer unit testing, que era algo que les explicaba con Cypress, y eso es en la opción de component testing, pero no nos interesa. Vamos a ir a end-to-end, que es la parte funcional. Entonces damos clic acá, él comienza a cargar. Cuando está recién instalado, se suele demorar un poquito. Acá. Luego nos dice, hey, listo, vamos, se añadieron los archivos y estos archivos y estas carpetas, cypress.config, cypress support, etc, etc. Esto no lo vamos a ver con detalle mañana, no, hoy no nos vamos a ir por el tema de los encarpetados, de qué hacen o algo, hoy vamos a hacer código. Pero sepan que lo que te estaba diciendo ahí era que ya arrancó unas carpetas del proyecto. De hecho, si nos vamos acá, miren que ya no solamente está Node Modules, también está una carpeta que se llama Cypress. Nuevo está este Cypress Config, que es donde configuramos, pues Cypress, valga la redundancia, de pronto el nombre ya es muy intuitivo. Entonces aquí después vamos a ver qué cosas podemos hacer. Hoy no es esa clase. También nos va a instalar la carpeta Cypress. Dentro de la carpeta Cypress nos va a mostrar una carpeta que se llama fixtures, otra carpeta que se llama support, un archivo que se llama commands, otro que se llama endtoend.js y así sucesivamente. Ahora, si continuamos con el navegador que nos abre Cypress, miren que esto, o sea, si se fijan, esto no es el navegador, esto es simplemente una herramienta que nos da Cypress, una interfaz para hacer el testing. Y esa es una de las ventajas de Cypress, que uno no tiene, o sea, todo uno lo puede manejar prácticamente desde acá, cuando ya tienes el código. Tú puedes seleccionar qué navegadores quieres trabajar. Cuando no lo has indicado, él te va a mostrar todos los que tiene a la mano: Chrome, Edge, Electron y Firefox. En este caso, yo les recomiendo con Chrome.
Vamos a esperar. Y entonces ya él aquí nos abre la interfaz donde van a estar almacenados nuestros tests, donde los vamos a poder seleccionar. Pero como no hemos creado ningún test, él aquí nos da varias opciones. Primero, la opción de crearlos. Nosotros los podemos ir a crear de una vez. Los tests o los archivos aquí también se llaman specs. Entonces, pues también es una opción cuando les hablen de specs, también sepan que es que les están hablando de los archivos donde tienen almacenados sus tests. Si yo le coloco aquí donde dice el scaffold, el example specs, él me va a crear unos archivos y unas carpetas de ejemplo. Vamos a aceptarlo porque esos ejemplos nos van a servir para saber o para tener consejos de cómo usar diferentes comandos de Cypress. De hecho, ahorita vamos a explorar un poco de eso. Entonces, él aquí me dice, listo, vamos a crear la carpeta end-to-end dentro de la carpeta Cypress. Miren que está Cypress / end-to-end. Y dentro de esa carpeta vamos a crear la carpeta número 1, Getting Start, y vamos a crear pues unos archivos que se llaman todo. Ahorita vemos más con más detalle todo y nos van a crear una carpeta de Advanced Samples o ejemplos avanzados en español. Y pues un montón de archivos. Todos esos archivos son ejemplos de cómo yo puedo usar los comandos de Cypress. Entonces yo le voy a decir, hey, ok, listo, créelos. Y miren que aquí ya me aparecen. De hecho, aquí solamente me aparece lo que está ya creado desde el editor, por así decirlo. Entonces miren que él básicamente hizo el trabajo por mí. Miren que ya me creó aquí el archivo end-to-end. Este no estaba. También me creó el archivo downloads, que es para cuando yo estoy haciendo test de descargar cosas, esas van a quedar aquí. Y este end-to-end, pues simplemente es donde se almacenan los tests. Yo puedo colocar archivos directamente aquí. Por ejemplo, puedo colocar mi test.ci.js. Puedo colocarlo directamente acá o puedo colocar dentro de esta carpeta más carpetas que tengan archivos, como es el caso de estas dos. Eh, Voy a borrar este archivo que creé ahí pues simplemente por mostrarles pues que podía crearlo. De hecho, si yo se los muestro aquí en la interfaz, miren que el archivo aparece. Miren, my test, de hecho, bueno, lo escribí horrible. Vamos a renombrar, rename. Bueno, dejémoslo en español. Mi primer test. Enter. Y miren cómo se actualiza ahí mismo. O sea, Cypress, la interfaz que nos da Cypress, miren que está ejecutándose todo el tiempo mientras yo no la cierre. Y pues se va actualizando con todo lo que yo vaya guardando. Una particularidad de, vamos a correr esto más para acá, una particularidad de los archivos que tienen los tests es que se escriben el nombre, luego se escribe punto .ci, bueno, CY.js. Sin sin esta 6, sin esta Y, no va a entender que es un test. Entonces son necesarios. Antes se escribían, vamos a colocar, bueno, ejemplo, en la versión antes de la 10, pues es importante de pronto que lo sepan porque si se encuentran tutoriales en YouTube o en algún lado porque quieren aprender, pues para que no se confundan. Antes se escribía el nombre, colocámoslo así, el nombre del archivo, .spec.js. Antes se escribían así, pero pues eso lo cambiaron después de la versión 10. Y ya básicamente aquí tenemos nuestras carpetas, ya aquí tenemos todo lo que necesitamos para hacer test. Ahora, eso es básicamente todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Un paso más de la instalación, de hecho aquí se los coloqué, y es que básicamente Cypress, cuando uno va a colocar, cuando uno va a comenzar a escribir código, ustedes ven que por ejemplo cuando ustedes escriben HTML y empiezan a escribir una etiqueta, el editor de una vez les bota la ayuda, como que si colocan la D en HTML, ya el editor, ay, quieres escribir un div y entonces les dan la opción de colocar ahí el div o si tienen, no sé, cualquier otra etiqueta, les va a ayudar a complementar. Lo mismo en CSS, él tiene unas herramientas que normalmente se llaman, pues son extensiones o algo integrado con el navegador que normalmente llaman intelligences, pero
en Cypress, digamos que por defecto no viene. Eso depende del editor o depende de las extensiones que tengan. Una manera muy fácil de no tener que instalar extensiones es ir a este archivo de support, perdón, a esta carpeta de support, al archivo de end2end.js. Voy acá y al principio, perdón, saco esto acá. Y al principio, en el primer renglón, lo que puedo hacer es copiar esto que les dejé en la presentación. Lo coloco así y de esa manera va a quedar para todos los archivos que yo tenga de test, ese autocompletado. Entonces va a ser una buena herramienta. Igual después lo vemos a prueba para que sepan pues que, de hecho, lo voy a cortar para que ahorita lo veamos en uso, en práctica. Ahora sí, vamos a continuar con la presentación. Ok, esta es una estructura básica. Este es un ejemplo de cómo se escriben los casos. Yo abro el archivo, después de que abra el archivo donde voy a hacer el testing, escribo, llamo a la función que se llama describe. Profe, qué eh, pena. sí, sí, ¿Me podrías mostrar un poquito la diapositiva anterior, la de los pasos para instalar? sí, claro. Voy a hacer un recorte y ya. Gracias, profe. Ok, perdón, mi princesa, ¿podrías tomarle captura y se las compartes por Slack? Sí, esa que estoy mostrando ahí. Ah, ok, listo, que ya se las comparten por el Slack a quien la necesite. Ok, entonces esta es la estructura básica para crear un caso de prueba. Se escribe primero la función describe, esto es interno de Cypress. Después, bueno, una explicación muy general, el describe es lo que en testing llamamos un escenario. Ese escenario es como esas circunstancias o ese entorno que vamos a testear. En este caso es un inicio de sesión, en este ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos un inicio de sesión, ese va a ser nuestro escenario, entonces queremos casos de prueba en torno a el inicio de sesión. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué podemos hacer de pruebas en base a un inicio de sesión? Entonces ahí comienzan a entrar los siguientes pasos de testing. Y en este caso, pues haciendo el ejemplo con Cypress. Entonces aquí viene, por ejemplo, el it. El it representa los tests que se van a correr, mientras que el describe era, digamos que es todo el escenario, o sea, toda la situación. El, los IT son los casos puntuales, las particularidades que queremos probar. Entonces, por ejemplo, aquí queremos probar que se debe mostrar un mensaje de error si se ingresa credenciales incorrectas. Algo, entre comillas, muy obvio. Que si yo tengo una página y construyo un login, pues que una persona que se va a loguear solo se pueda loguear con accesos válidos, con un usuario válido, con una clave válida. Entonces, muchos dirían como que, pues pruebe solamente pues que si entre con los usuarios, pero también como testing yo debo imaginarme las situaciones, o sea, debo ser recursivo, o sea, ver literal, como dicen los memes, cómo romper la aplicación, cómo puedo yo básicamente violentarla, coger y traspasar la seguridad si es posible, aunque nosotros pues no nos vamos tanto a seguridad, sino que es más un tema funcional, pero digamos que estas son maneras también indirectas de probar la seguridad de mi aplicación. Y pues aquí nos dice los pasos. Vamos a usar básicamente un bloque de código que nos da unas instrucciones. Ya vamos a ver con detalle qué es. Pero todo este bloque de código, todo esto es un bloque de código que va a probar y va a demostrar que el mensaje de error se aparece. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esto? Ir hasta la página donde se loguean, colocar un usuario y una contraseña incorrectos. De hecho, aquí está escrito inclusive tal cual, con usuario incorrecto, contraseña incorrecta. Y en ese orden de ideas, pues que le dé clic a enviar o a darle como login. Normalmente, pues como está el botón de hacer login. Y después me va a aparecer un mensaje de error. Ahora, aquí damos la bienvenida y después lo vamos a ver también con más detalle las funciones should. Estas funciones should básicamente es lo que nosotros llamamos assertion o validaciones, porque son las que nos van a permitir
digamos que confirmar o demostrar que algo sí se verifica. Entonces, estas funciones son las que van, o sea, lo voy a explicar de la siguiente manera. Ustedes hacen un test y entonces aparece, bueno, hacen este test, por ejemplo, que hay acá, que aparezca el mensaje de error de que le avisa al usuario que la contraseña o el usuario están incorrectos. Entonces le aparece el mensaje de error. Hasta ahí no hemos testeado nada. O sea, no más porque apareció ya, no hemos hecho nada. Solamente hasta que usamos las assertion o las funciones para verificar, todos los frameworks tienen sus propias validaciones. En el caso de Cypress son estas funciones, hasta que se ejecutan estas funciones, que más adelante vamos a ver cómo se implementan, hasta que esas funciones se usan y verifican el mensaje, solo hasta ahí tenemos un test válido. Sin estas funciones no vamos a tener test válidos. Y hago ese énfasis porque cuando las veamos quiero que estén, o sea, que digan como que, uy, apareció, apareció. Como cuando el protagonista de la película no apareció y ustedes quieren que salgan en el momento más épico de la película, así, o sea, que ustedes lo vean y digan, ah, ahí estaba, ahí se colocó. Otro test, otro ejemplo, dentro del mismo describe, o sea, dentro del mismo escenario de inicio de sesión, es, por ejemplo, debe redirigir a la página de inicio después del inicio de sesión exitoso. Entonces, claro, o sea, si te logueas, pues que te lleve te debe redirigir a donde se supone que el usuario debe ir cuando ya se logueó. Otro caso, por ejemplo, son tres textos completamente diferentes. Miren que estamos usando tres ITs distintos, o sea, son tres tests distintos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, debe mostrar un mensaje de bienvenida después del inicio de sesión exitoso. Entonces, también podemos probar eso. Y miren que todas las funciones tienen un shoot, todas. Entonces, importante. Igual ya lo vamos a ver en el código. De hecho, vamos escribiéndolo, mejor dicho. Vamos acá a la carpeta de end-to-end. Vamos a este archivo que creé mi primer test, .ci.test. Y miren que este test está completamente vacío. Entonces, yo voy a escribir el describe. Si se fijan, miren que escribo des y no aparece nada. Ahora voy a activar el comando que me ayuda. Ok. Dame un segundo, control Z. Listo, ahí está. El comando que me ayuda a autocompletar las opciones. Vamos. Y miren que ahora sí me aparece el describe. Entonces, vamos aquí. Ahora, ¿qué valores recibe el describe? El describe recibe primero un string que explica nuestro escenario. Entonces, antes teníamos el inicio de sesión. De hecho, nosotros no vamos a hacer eso. Espérenme un segundo, les muestro otra página. El día de mañana yo les voy a dejar una tarea muy sencilla que es básicamente usar esta página que se llama DemoQA. Esta página la van a encontrar en la presentación al final, en la parte donde tienen el reto que van a tener. Es algo muy sencillo en realidad, pero el caso es que en esta página van a testear todo. El tema con esta página es que esta página me da elementos para yo simular acciones para testear. O sea, es básicamente eso, para yo hacer ejercicios de testing, ya sea manual o automatizado. Entonces, por ejemplo, yo voy a navegar aquí a este form y este for, miren que me simula un for. ¿Para qué? Para yo poder llenar esto de manera automática. Entonces, en este caso, nuestro escenario va a ser llenar el for. Entonces, no vamos a hacer un inicio de sesión. Vamos a colocar aquí, coloquémosle enviar formulario. Este va a ser nuestro escenario por esta ocasión. Algo muy sencillo. El segundo parámetro, recuerde que colocamos coma cada vez que un parámetro se completa. El primero, recordemos que era este string. El segundo va a ser una función. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle una función anónima. Recordemos que hay muchas maneras de escribir funciones anónimas. La más bonita, digamos que es paréntesis, flechita y llaves.
Ahora, dentro de esto es que vamos a escribir nuestros test. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar en un test eh, el visit, que eso normalmente lo preparamos aquí. Entonces vamos a colocar el it, que el it es nuestro test. Entonces vamos a colocar, este también recibe un string que va a representar nuestro test. Entonces, si vamos a la página en la que vamos a testear, miren que aquí hay, por ejemplo, varios valores para llenar. Vamos a colocar el primer test que sea colocar el nombre. Entonces, para colocar el nombre, llenar sección de nombre y apellido. Entonces, este es el primer valor que recibe nuestro it. Recordemos que el it va a representar nuestros tests. Y luego vamos por acá a colocar una función anónima también. Y ya acá entonces vamos a empezar a colocar las funciones, digamos que las acciones que queremos colocar. Ahora, pregunto, esto es muy intuitivo. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer para poder llenar este formulario? Vamos Estar en a, el sud. ¿cómo dices? Estar en el sud. Estar en el que, perdón, no te entiendo eso último. El sud. En la página. Ah, en la página, ok, ok, listo, sí, estar en la página, correcto, exactamente, estar en la página. Entonces, yo podría navegar directamente acá, pero voy a navegar desde el origen de la página con el ánimo de que, pues, digamos que hacer varias interacciones y pues que ustedes puedan ver como más cosas. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer, correcto, gracias, hablaron dos personas, entonces no quedé claro quién había hablado, pero bueno. Muchas gracias. Entonces lo primero que tengo que hacer es ir a la página. Entonces lo primero que tengo que hacer, y aquí viene el primer comando, voy a colocar CI. ¿Por qué CI? CI es básicamente la representación de, que nos da Cypress, o sea, es ese elemento, es esa clase, por así decirlo, que nos permite acceder a todos los comandos y a todas las funciones que Cypress tiene. Entonces yo voy a colocar CI.visit. Entonces este CI.visit va a visitar el sitio que yo le dé. Entonces en este caso le voy a dar, él nos dice acá, si se paran en visit, mire que nos da el string, nos dice que puede colocar. Entonces nos dice, hey, pueden colocar una URL que es de tipo string, o sea, pues texto. Y si quieren, pueden colocar opciones. Estas opciones no vamos a adentrar en ellas, pero aquí también nos dan unos ejemplos de cómo podríamos colocar, como que, hey, mire, usted puede ir a esta URL y colocar que es un método bots, pues porque o X o Y razón lo puedan necesitar. No quiero ahondar en eso. También nos da otros ejemplos como, hey, yo puedo colocar la ruta completa o puedo colocar simplemente cuando ya tengo configurado, que ahorita les muestro cómo configurarlo, colocar el endpoint, no la ruta completa, sino solamente el endpoint. Recordemos que el endpoint es básicamente como las rutas dentro de la dirección, dentro del dominio que compramos, bueno, que se adquiere en una página. Entonces aquí vamos a ir directamente al dominio, vamos a colocar demo QA y vamos a colocar lo siguiente, vamos a ir a la interfaz. Miren que aparece mi primer test y si yo le doy clic, ok, ¿qué pasó? Se refrescó, actualizar. Ok, tal vez. Ah, bueno, ya, ahí ya. A veces, bueno, ahí me acordé de algo. A veces pueden haber conflictos por una razón y es que ustedes tengan una versión de Chrome diferente a la que está usando Cypress. Entonces, a veces pasa, a veces arroja conflictos por eso, a veces no. Digamos que puede ser una razón. Pero en fin, ya aquí nos dice que nuestro test pasó. Miren que la interfaz nos va mostrando cuando el test pasa. Cuando
el test no pasa, nos va a mostrar aquí otra opción que ahorita les muestro un ejemplo. Entonces miren que ya estamos en la página, ya se fue hasta allá. ¿Cómo lo podemos verificar? Una buena práctica para dentro de testing es que cada paso tenga su propia verificación. Entonces, para verificarlo, nosotros podemos, de hecho, les voy a enseñar el primer comando para debuguear, que aquí ya no, aquí podemos usar console log, pero no se los recomiendo. Les recomiendo que usen la función ci.log, que ci.log lo que nos permite es imprimir por la interfaz de Cypress. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, un hola mundo. Ah, es que yo tengo el autosave, por eso es que está loco. Denme un segundo, yo quito el autosave. Recomendación, cuando trabajen con Cypress, quiten el autosave. Porque Cypress, cada vez que ustedes guardan, él ejecuta y ejecuta el test muchas veces. Entonces, como el autosave va guardando, cada vez que hacemos un cambio, por chiquito que sea, él va actualizando, va actualizando, va actualizando, y entonces eso se enloquece muchas veces. Entonces, voy aquí, ahora sí guardo, control S, hola mundo, y nos vamos para la interfaz. Uy, carga muchas cosas esta interfaz. Ok, entonces vamos a buscar, por aquí está nuestro Hola Mundo, miren. Ahora, yo puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, para debuguear, que pues no lo vamos a ver con detalle, pero si yo quisiera ver, por ejemplo, vamos a borrar todos estos errores de esta página, si yo quisiera ver eso directamente en consola, porque a veces nos aparecen errores así, entonces pues podemos pasarlos a consola para copiarlos. Copiarlos acá es más difícil, me tocaría seleccionarlo, no hay como un clic derecho y copiar. Entonces yo le doy clic y me lo imprime acá. Y acá sí puedo, pues digamos que copiar y pegar más fácil. En fin, hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes. Vamos ahora sí a lo interesante que es hacer clics. Entonces, para hacer clics, muy sencillo, vamos primero que todo a seleccionar el elemento en el cual queremos hacer clic. Y con eso damos la bienvenida al segundo comando. Después de visit, el segundo comando normalmente es un get. El get, como la palabra nos indica, nos permite obtener algo. En este caso, nos permite tener objetos del DOM. Si yo les hablo del DOM ahorita, espero no los esté enredando porque ustedes ya saben qué es el DOM. El DOM es básicamente la representación de de toda nuestra página. Entonces, en este caso, cada uno de sus elementos, por chiquito o grande que sea, es una parte del DOM. Si yo quiero ir al formulario, entonces tengo que seleccionar este elemento del DOM de acá. Una pregunta, ¿quién me responde? Eh, ¿Cómo yo selecciono un elemento si yo quiero aplicarle estilos en CSS? Lo trae por ID A o por class, nombre de clase. Por ID, bueno, es una buena manera. Yo les por clase. por clases, exacto. ¿Y cómo llamo? Yo recuerdo que, Pero exacto, gracias Juan Camilo. Yo les he enseñado esa parte, son selectores. A todo eso que usamos un ID para seleccionar un elemento del DOM, que usamos una clase para seleccionar un elemento del DOM, que usamos pseudo clases, pseudo elementos, lo que sea. Todo eso que nosotros usamos para seleccionar un elemento del DOM y aplicarle estilos, lo llamamos selectores. En inglés pues, también los llamamos, bueno, selectors, pero también se llaman locators, para que de pronto si lo escuchan no se confundan. Pero el punto es, todo eso es lo que vamos a usar aquí en Cypress para seleccionar un elemento. O sea que si ustedes saben apuntar a un elemento para aplicarle estilos, también van a saber apuntarle a un elemento para hacer acciones en Cypress. Entonces yo lo que hago es inspeccionar, porque como yo no creé esta página, entonces me toca inspeccionarla para poder saber pues qué clases o qué IDs o esto que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo segundo es que como yo tampoco la creé, entonces muchas veces van a llegar a una página y van a descubrir que el inspector se va a volver su mejor amigo, porque desde aquí es que ustedes van a poder seleccionar, o sea, mirar cómo selecciona un elemento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esto tiene la clase card, tiene también, a ver, vamos a seleccionar. Yo necesito simplemente seleccionar que esto le dé clic ya sea al icono, a la car, al título que hay acá, a algo, a cualquier cosa.
Entonces yo puedo, por ejemplo, buscar por acá. Bueno, ¿qué pasa? Algo. Cuando yo voy a seleccionar un elemento en Cypress, yo necesito que el selector que voy a crear sea lo más único posible. Porque ¿qué pasa si yo le digo a Cypress que le dé clic a card, a punto card, con la clase card? ¿Cuántos elementos hay que tenga card? Pues que tengan esa misma clase. Hay muchos, o sea, todas estas cards tienen la clase card. Entonces, ¿yo cómo hago para indicarle, hey, venga, dele a la segunda card? Tengo que generar un selector que se encargue de eso. Entonces, hay muchas maneras. La primera, yo puedo colocarle, por ejemplo, creémoslo así. A mí me gusta, creémoslo un div que tenga la clase. Aquí les quiero enseñar algo más. Car. Bueno, antes de eso. Aquí. Mira, así es como se ve normalmente cuando yo le apunto a un elemento, que escribí acá en el inspector. Para los que de pronto no saben cómo apareció esta barrita de acá, yo di control F o command F en Mac. Si yo la cierro, para yo poder investigar qué clases o qué selector tiene esto que sea válido, yo tengo que colocarlo acá. Entonces le doy clic dentro de la parte que me muestra el HTML y le doy control F. Y miren que me aparece esto. En fin, vamos ahora sí a colocar lo siguiente, punto card. A ver, voy a colocar la clase punto card. Miren que no se les vayan a olvidar del punto. Entonces, por ejemplo, si yo coloco punto card, miren que me aparecen 6 resultados. Entonces, yo necesito indicarle uno de ellos solamente. Entonces, yo tengo varias opciones de hacer esto. La primera sería colocarle, esto lo lee solo, bueno, algunos frameworks de automatización lo leen, otros no. Hay una pseudo clase que se llama contains, y yo le coloco paréntesis. De esos paréntesis coloco comillas y coloco el texto que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar, hey, seleccióneme la carta que contiene el form. ¿Cuál es el problema con esto? Que ve que contiene, perdón, la palabra fonts, el texto fonts. ¿Cuál es el problema con esto? Que aquí yo no lo puedo ver. O sea, si se fijan, miren que si yo dejo solo card, voy a cortar esto. Si yo dejo solo card, miren que para poder seleccionar, o sea, sí se muestran los elementos. Mientras que si le coloco el contains, aquí no se va a mostrar. Esta es una manera que yo puedo, pero aquí no la puedo como que estar seguro, no. Me toca ir a Cypress y probarlo allá. De hecho, vamos a hacer eso. Entonces yo coloco dentro de get, comillas, y coloco esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Me está marcando un error acá porque resulta que las comillas tienen que ser distintas las que hay adentro de los textos de los parámetros. Entonces, por ejemplo, si las de afuera son comillas dobles, las de adentro tienen que ser de otro tipo, comillas simples. O pueden ser del mismo tipo, pero me tocaría colocar el slash invertido, no el slash normal del 7, sino un slash invertido. Y como a mí no me gusta eso porque eso es más tedioso y es más escribir más, entonces yo coloco las otras comillas, que son las simples. Y así no me coloca problema. O al revés, si a ustedes les gustan más las comillas simples, entonces coloquen las comillas simples afuera y las comillas dobles adentro. Entonces, si yo me voy a Cypress, miren que ya va a ir a nuestro. A ir acá, esperen. Y miren, por acá, miren que me dice el número 2, el paso número 2. El número 1 era visitar la página. El número 2, instrucción número 2 que yo le di, miren que tiene números, es básicamente apuntar a este selector. Miren que sí funcionó, o sea, miren que se ilumina de azul. O sea, sí funcionó. O sea, que le podemos dar clic, sí, le podemos dar clic. Antes de darle clic, yo quiero que veamos diferentes tipos de selectores. Espérenme un segundo que se me perdió el navegador. Ok, listo, ahora sí.
Entonces, esta es una manera. ¿Qué pasa si no tengo texto? Pues tengo que ser recursivo. Entonces, una manera de también ir a for, pues resulta que todos estos div, perdón, vamos aquí. Bueno, vamos acá. Todas estas clases que son divs, que tiene la clase card, son hijos de category cards. Entonces, category cards, yo la pongo acá. Y category cards, solo hay una. Miren, aquí me dice una de una. O sea, solo hay una, no hay pierde. Entonces, yo lo que puedo hacer es usar la pseudo clase NTHChild. Eso ustedes la vieron en el juego de Dinner, ¿cómo se llama? CSS Dinner, si no estoy mal. Entonces coloco aquí, por ejemplo, card. Y aquí ya me apunta otra vez a las 6. Miren, estoy colocando al papá. Le estoy diciendo que hay un papá, bueno, un contenedor padre que se llama, que tiene esta clase. Y uno hijo, coloco el espacio, coloco el contenedor. Y a este le coloco, como aquí todavía me está apuntando a las 6, mire que me está apuntando a las 6, entonces tengo que especificarle cómo llegar a la segunda. Entonces coloco dos puntos, nth-child, paréntesis, y le coloco cualquiera. Entonces la número 1, la número 2, perdón, la 2, o la 3, o la 4, o la 5. En este caso queremos la 2. Esta es otra manera de apuntar allá. A ver, ¿qué otras maneras hay? Bueno, hay otra manera también. Resulta, bueno, vamos a hacer esto otra vez. Vamos a copiar esto. Entonces, cuando yo ya veo que esto me funciona, lo copio y lo pego dentro del get. Entonces, dentro del get, vuelvo otra vez, paso 1, visitar la página. Paso 2, esto. Estas cosas que salen acá son básicamente peticiones o de, o de la página, normalmente interacciones, o de Cypress como tal. Hay maneras de omitirlas, pero pues ahorita no nos interesa eso, entonces simplemente acostumbrémonos a que él nos bota mucha información y que está loco, básicamente. Entonces, simplemente fijémonos dónde están los numeritos para seguir los pasos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, en este caso, nos está mostrando el elemento. Miren que ya tengo otra clase distinta, ya la cambié y me está apuntando acá. Entonces, está perfecto. Ahora, vamos a hacerlo solo con card. Hay otra manera. Hay otra manera. Con card, miren que si yo dejo solo card, si yo dejo solo car, vamos al paso 2. ¿Dónde está? Aquí está el paso 2. Miren que me apunta a los 6. ¿Sí ven? A esto me refería con que si yo no le indico cuál, él me va a apuntar a los 6. Miren que se ilumina a los 6 cuando yo le doy clic acá. Entonces, en ese orden de ideas, yo necesito sí o sí indicarles de los for para poder testear, llenar nombre y apellido. Entonces, otra manera que yo tengo de aprovechar eso, si yo no tengo clases y tengo textos, aparte del contains, es usar un método que tiene Cypress que se llama contains. Contains se puede usar de dos maneras, después del get o en reemplazo del get. Hay dos maneras. Una, después del get, que sería contains, y yo le coloco el texto que debe buscar, forms, y va a funcionar. Porque contains pues, me acepta como parámetro esa opción. Entonces vamos acá. Mire, y aquí me muestra dos pasos, ¿sí ven? O sea, yo hice una sola línea de código, pero realmente Cypress me la interpreta como dos, porque hice dos pasos. Primero, obtener cards, y después obtiene las cards que contienen forms. Y miren que aquí solamente me ilumina el elemento que tiene la palabra. Ahora, diferencias de usar contains aquí y contains como pseudo. De hecho, quiero que lo vean. Diferencias de usar este contains de Cypress y el contains de CSS. Miren, aquí me está iluminando la palabra for, me apunta directamente hasta el elemento for. Y, y pues está bien, o sea, porque yo necesito dar clic dentro de la tarjeta en cualquier lado. Pero a veces, y sobre todo cuando se usan etiquetas de anchor, que son de tipo link, me sirve más la otra. Después entraremos en detalles con eso, pero dependiendo de mi necesidad, quiero que vean la diferencia. Entonces, punto contains
fonts. Vamos otra vez al paso 2, lo buscamos que en algún lado está y miren cuál es la diferencia. O sea, aquí me está iluminando el div. ¿Por qué? Porque el div es car. Entonces, él me dice, sí, sí, usted tiene la palabra forms adentro en algún lugar, pero yo voy a apuntar a toda a la que corresponde a la clase donde me colocaron como pseudo clase y no al elemento que tiene el texto. ¿Por qué? Porque pues sencillamente así lo prefiera. Es ya de gustos. Ahora, digamos con la clase, y es que contains tiene otra manera de usarse. Pero el contains de Cypress, el otro para que no se enreden es el de CSS y este es directo de Cypress. Contains yo lo puedo usar directamente, así. Pero si lo uso directamente, yo le indico el selector como el primer parámetro. Entonces yo coloco primer parámetro, punto .car, y segundo parámetro, el texto que estoy buscando. De esa manera también va a funcionar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de usarlo con el get, sin el get? Nada, simplemente que es más rápido. Miren que aquí es en un solo paso, ya no fueron 3 pasos, en un solo paso lo aceptó. Entonces, realmente es de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al contexto. Me gusta mostrarles opciones porque absolutamente todo en programación tiene muchas opciones de hacerse. Y es bueno que ustedes aprendan a discernir cuáles les gustan más, cuáles son mejores para cada circunstancia y pues que vayan desarrollando esa mentalidad. Ahora sí, vamos a darle clic. Entonces yo le puedo colocar la función click acá, después de contains, o si lo tengo con get también, después de get también puedo, en cualquier punto, no importa, le doy clic. Bueno, no ahondé en el tema de click, pues porque simplemente colocar punto click, o sea, punto la función click, después de contains o después de get. Ejemplos, ahorita vamos a ver muchos. Y miren, sí, bueno, eso es otra cosa de Cypress. Si se fijan, yo me puedo volver al paso 1. Yo le doy clic al paso 1. Aunque el test ya terminó, miren que yo me puedo volver en el tiempo. Esto es algo, no recuerdo exactamente cómo se llama esta opción de Cypress, pero esta opción de navegar como en el tiempo del test es muy útil porque yo me puedo devolver acá y mirar exactamente qué pasó acá. Pero también me puedo ir a adelantar a donde yo quiero, al final de test o a donde quiera. Miren, estoy en el momento en el paso 2, en el paso 3 cuando hago clic. Inclusive le puedo dar aquí before o after de alguna acción. Entonces, por ejemplo, aquí dio clic, pero yo estoy antes. Le puedo ir al after y miren que me lleva después de haber dado clic. Pero ahí no ha terminado de cargar bien. Me voy a ir cuando al final, que es cuando ya carga la página. Uy, ¿qué pasó acá? Ok, ahora sí. Miren, y ya estoy acá. Ahora, hasta ahí dudas, inquietudes, preguntas. Ahora. Lo voy a ir haciendo manual acá también, entonces le doy clic. Después de que le doy clic, Cool. ¿sí? Sí, si las cards no tienen texto, ¿tú cómo le apuntarías a la primera, a la segunda, a la tercera? Yo le apuntaría con esta opción que les pasé. O sea, yo normalmente, digamos que no tiene texto, tiene solamente los dibujos. Entonces yo le apuntaría con esta. O sea, buscaría un padre o algo así por allá en algún punto. Y entonces, bueno, y buscaría al hijo, porque pues todos los hijos son. Digamos que son hijos directos, tienen que ser, NTH Child funciona con hijos directos. Y miren que yo le coloco el número en el que está. El 3, el 4, el 5. Esta es una opción. ¿Hay más opciones? Sí, hay más opciones. Otra opción podría ser, a ver, déjame pensar. Si no tiene texto, avatar, cardboard. Por ejemplo, este dibujo, yo creo que este dibujo tal vez sea único. Tiene una imagen. SVG, current color, tiny profile, color version. O sea, la idea es que ustedes exploren lo más que puedan y de alguna manera encuentren cómo acceder a una clase. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a probar Avatar. Avatar. No, Avatar está en las 6. Avatar MX Auto, entonces no.
Vamos a ver en el SVG, el struct. Path, width, height, fill, current color. Está difícil por otro lado. White, estos son estilos de, ¿cómo se llama? De Bootstrap. Ok, no, la verdad estoy viendo complejo de otra manera. O sea, yo lo haría de esa manera. O sea, si no es por texto, lo haría, como les digo, por hijo. De hecho, pues es como la más sencilla después de texto. Miren Por que a eso es punta bueno directo. dar muy buenos selectores cuando estamos desarrollando. Ah, bueno, esa es otra cosa. Cuando ustedes coloquen selectores, que ustedes como desarrolladores pónganse la mano en el corazón y ante más clases genéricas coloquen o más malas clases coloquen, más difícil le hacen la vida a los automatizadores. Entonces, no hagan lo que hace Heidi. No mentiras, Heidi es muy buena desarrolladora y muy consciente. Lo que hace Entonces, Daniel, vea, colocó comentario y todo. eso. Juliana, sí. Abdul, tengo una pregunta. Tú ahí, Sí, por claro. ejemplo, verificaste, pues quiero como que me quede clara la información. Tú verificaste que si yo le doy clip, que se puede ejecutar el clip de voz, de la Ujú. card de voz, ¿cierto? Pero, ¿cómo hago yo para verificar, por ejemplo, que Font me trae un filtro? Yo llamo no llamo la CAR, sino que llamo directamente la clase que me ejecuta el filtro o a quién llamo. O llamo, o llamo el nombre del filtro, o llamo, si me hago entender. No, no te entiendo del todo. ¿El nombre del filtro a qué te refieres? Estoy acá. Claramente. Bueno, vamos a hacer lo de, por ejemplo, el reto. Tú tienes los hoteles, ¿cierto? Entonces, Ok. yo le doy una fecha, en el input pues de fecha, yo le doy ahí un clip, pero cuando yo le doy clip a esa tarea y selecciono una fecha, en ese momento ya me está ejecutando un filtro, ¿cierto? Está yendo a verificar si Ujú. esa fecha está disponible. Entonces, si yo lo que quiero verificar no es el clip, sino directamente si el filtro se hace, ¿a quién llamo? Ok, Al, al, directamente al si el clip, filtro se hace, te refieres al contenido del, o sea, del input. Si quieres, espera, vamos al for y en el for volvemos, o sea, ya estando adentro, mira que aquí hay varios elementos con los que podemos como jugar. Hay hasta selects también, entonces ahorita si quieres los probamos para ya llegar allá, porque por lo que veo tiene que ver más, o sea, tu pregunta tiene que ver más como cómo hago yo para llamar a los elementos, no, ¿no? no, O si que vuelve a hacer la pregunta y si de pronto alguno de los muchachos la comprende, le agradecería si me la explica. Ahí me disculpas, Juli, no. dale tranquila, haz la pregunta de nuevo. Bueno, no. Digamos que yo lo que quiero verificar es que yo le haya dicho a los países que se seleccionaran por Argentina, Ujú. pero yo ejecuté un filtro para que se me seleccionaran por Argentina. ¿Yo llamo a Argentina o llamo el filtro que es el que ejecuta que solo me aparezcan las clases de Argentina? Ve, las cards de Bueno, Argentina. ahí tienes Ahora, varias opciones. O sea, primero, tú podrías validar, o sea, si tú llamas, o sea, tú lo que harías es solamente generar el paso a paso. La instrucción de que voy, navego a la página, el selector, pues el filtro el selector seleccionó de país, seleccionó Argentina, y cuando ya me hayan filtrado, yo lo que verifico, por ejemplo, es que las cards sí correspondan a la Argentina. ¿Cómo puedo hacer esas verificaciones? Hay muchas maneras. Una, tener la información de antemano de qué estoy esperando, ¿cierto? Entonces, yo puedo ya como manual, como tester, porque es que el tester también debe tener conocimiento de la aplicación, sino muy difícil testear, o sea, porque yo tengo que saber el comportamiento que se espera. Entonces, yo ya sé, hey, estos son los hoteles que son de Argentina. Entonces, ahorita vemos, por ejemplo, cómo hacemos una validación. Entonces, vemos esa validación y que coincidan. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas ahí. También podemos ver que
que bueno, que las clases, por ejemplo, hay algunos de ustedes que colocaban clases explícitas, entonces Argentina, clase de Argentina para las cargas de Argentina, entonces verifico que tengan esas clases. Hay muchas maneras, pero déjame, avanzamos con la clase para que veamos las partes de aserciones y ya te vas a dar cuenta. Igual tenemos Ok, hoy y mañana como para resolver esa duda. ok. Listo. Entonces, vamos a darle, perdón, me voy a volver acá. Acá, listo. Entonces vamos aquí a for y veamos que aquí me aparece en el endpoint ya la opción for. Entonces vamos a hacer una validación muy sencilla. Vamos a llamar, bueno, aquí les iba a dejar un ejemplo. Otra opción es di punto. Esperen un segundo para dejarles eso ahí que no, porque después se me olvida. Otra opción es ese CI punto click. Esa es otra opción. Ahí les voy a dejar en algunos códigos las opciones. Ahora sí, vamos a verificar la URL. Entonces, primero llamamos a la URL, ci.url. Miren que prácticamente en Cypress todo se llama con ci, excepto el it, el describe y otros elementos que vamos a ver ahorita. Entonces, ci.url y si yo voy a, bueno, si yo voy acá, paso, eso es el paso 4, 3, ¿dónde está? Aquí, no, aquí no está. Aquí está. No está. Se me perdió. Ok. Vamos a hacer de otra manera para que se pueda ver. Vamos a meterlo dentro de un CI log. Cada vez que yo llame un CI log, recuerden que esto es un console log, pero de Cypress. Entonces ahora sí. Aparece por ahí. ¿Dónde está? Ok, miren. Se imprimió el log URL y el log acá. Miren que el ci.log me ejecutó la función P. Aquí está. Miren. Aquí básicamente está mi función. Me aparece el resultado que dice HT. Bueno, me aparece como toda la URL. En fin, yo lo que quiero es verificar que esa URL tenga sí o sí el slash form. Este de acá, forms. Entonces, vamos acá, el endpoint, should, usamos should para verificar. Recuerden que si un test no tiene shoulds, no es un test, o sea, realmente no estamos haciendo nada. Entonces, should me recibe parámetros de Mocha. Eso después lo vamos a ver, pero básicamente yo le indico qué quiero que haga. En este caso, le coloco la palabra contains.text y le coloco coma acá y en el segundo parámetro le digo qué tiene que contener. O sea, básicamente le estoy diciendo, bueno, vamos a llamar a ci.url. Luego vamos a llamar a una verificación dentro de URL y esa URL tiene que contener el texto, el que yo le escriba acá. Entonces vamos a ir a for y aquí nos va a pasar una particularidad, pero bacano para que veamos cómo falló en test. Ok, así falló un test. Aparece aquí el unito en la X. Cuando son muchos tests, pues obviamente aparece la cantidad de los que fallan, o a veces fallan, no sé, dos y se aprueban dos y falla uno, y ahí básicamente te da un reporte de todo. ¿Qué nos dice? Nos aparece un error y básicamente yo lo puedo imprimir por consola o ver aquí el error. ¿Por qué no me lo está mostrando? Ok. Dice. El siguiente error es originado de tu aplicación. Ok, esto es por código es de la. Ok, esto es de la aplicación y no de Cypress. Vamos a volverlo a correr. Parece la aplicación tiene varias fallas. Ok, pero ¿cuál es la falla? Segundo, comento esta línea. Puede ser que al llamar a la URL
Refresquemos el test. Ah, bueno, miren que aquí lo refresco, lo puedo detener incluso en cualquier momento si no quiero que avance por alguna razón. Couch error exception. Ok, listo. Resulta que algunas páginas tienen errores de JavaScript. ¿Por qué? Porque hay funciones por ahí sueltas, funciones mal acomodadas, variables, pueden ser muchas cosas. Entonces, cuando hay errores de JavaScript dentro de la aplicación, que si vemos la consola, pues hay varios en realidad. Entonces, sucede que algunos de esos errores pueden detener a Cypress. Entonces, pues crean conflictos dentro del navegador de Cypress, de la interfaz que Cypress nos da. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es colocar en nuestro archivo, espérenme un segundo, esto se hace acá, en nuestro archivo end-to-end, acá, se colocan unos comandos que van básicamente a mitigar ese error. O sea, lo van a decir, vamos a decir que los ignore, pero no lo vamos a hacer ya porque todavía quiero que hagamos más comandos y no me sé de memoria el comando y habría que buscarlo porque es algo que no se hace mucho en realidad. De vez en cuando una que otra página pues presenta sus errores así. Pero bueno, en fin, vamos entonces a navegar directamente al for en esta ocasión. A navegar directamente para poder ir a colocar el nombre por temas de tiempo. A colocar aquí el endpoint completo. Ya no necesitamos hacer clic en la car for. De hecho, lo vamos a comentar. Y mañana lo completamos. Ok. Entonces, si guardamos, miren que va a viajar directamente. Va a viajar directamente al for. Y de todas maneras nos va a aparecer el error. Ok. O sea que el error es en esta sección. O sea que sí o sí hay que solucionarlo. Ok. Listo. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ver exactamente cuál es el error. Script error. Imprimir en consola. Event add. There. Aquí. No, pero nos toca un ratico. No, no, más bien no. Hagamos algo distinto. Vámonos a otra página. A ver. Espérenme un segundo. Les busco otra página un momento. Busca algo en Google. Ah, bueno, es buena opción. Hey, genio. Gracias. Entonces, esa Spider, me me gusta extraña. más. Listo. Me gusta más esa opción. Entonces vámonos para www.google.com. Mañana les paso el código para solucionar ese, sino que son como 6 líneas de códigos que no me sé de memoria, pero son suficientes para ya solucionar, digamos, que esos errores y puedan resolver el reto que les queda mañana. Es un reto chiquito, pero pues importante que lo hagan. En fin, ya estamos en Google. Entonces ahorita vamos a ver más comandos. En este caso vamos a, por ejemplo, a explorar este input para seleccionarlo. De hecho, es más cómodo desde acá. O bueno, no, hagámoslo pues desde acá. No acceder. Seleccionar este input. Entonces, no, sí es más cómodo desde el navegador. En ocasiones les sale más fácil ir directamente ustedes a la página que explorar desde Cypress porque se ve muy chiquito si se fijan, porque pues sostiene muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a este input, este es un text area. Este text area tiene un ID. Ay, eso suena a una ID dinámica. Sí, ese ID no. Ese ID, no. A ver, vamos a ver cuántos text area hay. Text area. Hay 5 text area. Ok, entonces vamos a decir el text area que es hijo del div. El div, no, este no tiene.
Es que bueno, pasa algo. Muchas páginas con el fin de que no haya como este tipo de herramientas explorándolas y generando muchas cosas como spam y así, tienen IDs y clases dinámicas. O sea, esto ahorita lo testeo, pero en la siguiente vez que lo testee cambia y luego cambia y vuelve y cambia. Entonces, se hace un poquito tricky poder seleccionar pues como tal estos valores. Entonces, vamos a mirar a ver de pronto de qué nos podemos valer. ¿Y qué Igual, tal si nos que vale la vamos experiencia. a la página de los hoteles? ¿Sería perfecto? No, ideal. No, mira, ya, o sea, está, mira, div, un text area dentro de un div, hijo de un div, solamente hay uno, entonces ya nos salvamos. Gracias, Juli, por la idea, pero no vamos a hacer el reto por ahora. Navidad. Ok, entonces ya sabemos, con get, entonces tenemos el elemento. Entonces, perdón, esto tiene que ir en string. Vamos a verificar que sí nos dé. Miren que aquí no se, si ven que no se imprimen tantas cosas porque la página es más como más estable toda la vida. Entonces, listo. Entonces, miren, aquí estamos seleccionando el input. Entonces, lo que es genial. Vamos a escribir ahora. Vamos a ver un nuevo comando. Ese nuevo comando es type. Type para tipear. Entonces, vamos a escribirle Cypress. Vamos a decirle que se escriba Cypress. De hecho, vamos a hacerlo con 2 S para que esté correcto. Y ya se escribió Cypress. Entonces, ¿qué pasa? Hay una muy buena práctica con los inputs y es que a veces pueden tener por defecto letras, mensajes, a veces los placeholders no, o sea, por diseño colocan placeholders que no están transparentes pues atrás directamente como placeholders, sino que los tipean directo. Entonces, resulta que si yo escribo Cypress, entonces escribe sobre el placeholder y queda buscando otra cosa distinta. Entonces, para yo evitar eso, hay un comando que se llama clear. Entonces, ese clear va a borrar de antemano lo que esté escrito ahí. De hecho, pues no va a borrar nada ahí, pues porque no, ya estaba limpio, pero entonces podemos borrarlo. Podemos darle acá. Entonces, miren, va a escribir Cypress y lo borra, ¿sí ven? Entonces, otro comando. Pero pues por buena práctica, lo voy a dejar atrás. Y además para no borrar ahí. Entonces, listo. Vamos a hacer lo siguiente y es dar un clic. Entonces vamos a dar otro clic para por aquí. Entonces, bueno, tenemos 2 opciones. Cuando escribimos tenemos 2 opciones. Una, darle clic en estos lugares, buscar con Google o inclusive darle la palabra Enter. Entonces, para dar clic a Enter, creo que escribimos directamente Enter. Deme un segundo que yo normalmente no lo hago por tipeado, pero si lo quiero hacer esta vez por tipeado. De hecho, vamos a buscar. Enter con Cypress. Stack Overflow como siempre, bien lindo, bien hermoso. De llaves. Con las llaves. Ok, sí. Ujú. Ok, type Enter. Entonces, type, llaves y la tecla que queremos, que en este caso es Enter. Ok, algo falló. Está diciendo que no lo está aceptando porque debe ser un string. Ok, gracias. Y ahora sí. Y no le quiso dar Enter. Ok. Vamos a forzarlo. Bueno, ya vamos con el Enter. Espérame un segundo. Lo escribiste entre comillas, de casualidad. Y se lo escribe entre comillas. Sí, míralo.
tal vez esto. Ah, ok, sí, sí, está entre comillas. Weird. Los espacios, sí, eran los espacios. Hágale. Bueno, aprendimos algo nuevo todos. Normalmente yo no uso estas opciones de teclado, uso directamente los clics y así, pero pues por agilidad en Google sale mejor así. Entonces, para escribir comandos se escribe type también, se usa también el comando type, perdón, comandos de tecla, de teclado, para simular acciones en el teclado, se escribe comillas, llaves y sin espacios la tecla que queremos presionar. Entonces, ya en este caso, miren que se hizo nuestra búsqueda y efectivamente ya estamos acá en Cypress. Entonces, vamos por acá a revisar algunos otros comandos. Hasta hay dudas, preguntas, inquietudes. Aquí en la presentación les escribí los principales comandos. No es como que sean los únicos que se usan, pero son los que más se usan. Entonces, por ejemplo, tenemos el visit, que ya lo vimos, que nos permite visitar una URL, una página en específico. El get, que aquí adentro les coloqué, tienen que colocar un selector. Sin selector no funciona. Que ya, lo que les decía, si ustedes saben apuntar a un elemento con CSS, ya saben hacer selectores para Cypress. El punto get con el click, recordemos que antes del get, pues en lugar del get podemos colocar contain si es que tiene un texto, pero la mayoría de veces uno lo usa directamente con el get. Resulta que a veces vamos a encontrar que hay elementos hay elementos que tienen elementos encima, que son transparentes. Eso es muy común, no se imaginan. Entonces, cuando queremos que no importa, o sea, que ignore que tiene ese elemento encima, porque si tiene un elemento encima, Cypress va a fallar. Pero si queremos que no importa que lo esté tapando, eh, pues que le force, escribimos dentro del click, escribimos force. De hecho, ahorita hacemos unas pruebas con eso, pero en fin, ya vemos el get, ya vemos el type, ya vemos el contains, ya vemos el should. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de precisión. Vamos a ver, ya vemos el clear, ya vemos la URL pues, para obtener URLs. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, aquí en nuestra página. Si nos fijamos, miren que la URL normalmente de Google, cuando uno busca, contiene, aparte pues de todas esas cosas, pues del código de lo que está arrojando como resultados acá, contiene, ay, la embarré, ok, contiene lo que uno escribió. Entonces, en este caso fue Cypress. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, por ejemplo, colocar lo siguiente acá. Cons texto búsqueda. Texto de búsqueda es igual a Cypress oficial. Entonces, en lugar de tener esto aquí hardcodeado, lo escribo aquí con una variable. Y aquí me va a arrojar error porque ahí está solito. Ok, ahora sí, ya lo borré. Y veamos algo. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, aquí me contiene, pues básicamente lo que se está buscando. Ahora, miren que los espacios los toma como más. Entonces, cuando yo ya sé eso, yo lo que puedo hacer es, vamos a esperar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar para verificar que sí está buscando y que la URL sí está contenida. Entonces vamos a colocar, perdón, si hay punto URL. Punto should, ahora sí, hacemos la verificación. Vamos a colocarle, creo que es contains. Ok. Cuando yo escribo y borro, no me aparece la sugerencia. Cuando escribo la segunda comilla, perdón, por primera vez las comillas, sí me aparecen las sugerencias. Entonces voy a volver a borrar comillas y me aparecen las sugerencias. Recuerden que estas sugerencias me aparecen porque escribimos este comando aquí arriba en el end-to-end. Si no, no me aparecen. Ahora sí, vamos. Contains text, contain text, coma, y aquí lo voy a colocar entonces el valor que quiero buscar. Entonces, en este caso vamos a colocar texto búsqueda. Ahora, recordemos que texto búsqueda tiene un espacio acá,
pero Google, en lugar de los espacios, reemplaza por más. Entonces yo lo que puedo colocar acá mismo es replace, que es una función de strings, y coloco que voy a reemplazar los espacios, entonces comillas con espacio, por un más. Y en ese orden de ideas vamos a verificar. Ok, va a fallar. Hasta hay dudas, preguntas, inquietudes que de pronto no se me esté pasando. Estoy mirando acá, no hay manitos levantadas. Voy a mirar el chat, qué pena que no lo haya mirado. ¿Qué hace? Ok. Ok. ¿Cómo es que se instala? Ok. Eh, en el Bootcamp 2023 están los pasos. Recuerden que hay dos maneras hay un paso, digamos que está entre comillas doble, que es cómo se instala con versiones o si quiero instalar la última versión directamente. Y bueno, vamos a URL, nos está arrojando un error, nos dice que, bueno, miren, resulta que la URL nos está buscando el valor, nos dice básicamente esperado dentro de este valor que este es Cypress oficial acá. ¿Qué pasa? La URL está acá y efectivamente sí lo contiene, pero espérenme un segundo. Vamos a verlo aquí en consola. ¿Por qué no? Ok, porque el valor tiene que ser exacto. No, no tiene que ser eso. Espérenme un segundo. Replay, ¿será que no le alcanza? Mayúsculas, todo está bien. Bien, oficial, oficial. Sí, todo está correcto. No se me fueron espacios, todo está bien por ese lado. Listo. Entonces, ok. Segundo. A colocarle ci.wait. Un momentico para debuguear. Colocámosle 3 segundos. El chat no ten... ok, no, espérame un segundo, no habían preguntas. ¿Cómo se instala Cypress? Ya se respondió, está en el chat del bootcamp. Dice, el texto está pegado a otros símbolos. No debería afectar, o sea, normalmente no lo hace. Porque, por ejemplo, uno busca, por ejemplo, ¿qué he buscado yo? Yo he buscado, por ejemplo, los endpoints solamente, o sea, de aquí en adelante. He buscado una parte en medio. O sea, ¿qué es lo que hace el contains text? Ok. Ya sé cuál es el error con contains. Gracias. Por ese lado creo que sí era el error. Vamos a ver si sí. Ok, ahí. Gracias ahí a los que aportaron. Sí, sí, me acordaron de eso. No que muchas de estas cosas uno las setea y digamos que no las vuelve a hacer desde cero del todo, sino que mucho de eso ya está hecho. Y simplemente usas como las funciones que ya creadas. Aquí pasó algo. Vamos a refrescar simplemente. Ok, listo. Vamos a ver si ahora sí. Está cargando la página. Si se fijan, algo que tiene Cypress es que normalmente cuando carga la página, o sea, te ayuda. Por ejemplo, ¿qué pasa con Selenium? Selenium tiene, digamos que, o sea, él normalmente no espera, él va bombardeando los comandos derecho. Cypress te ayuda, digamos que con este tipo de esperas. A veces hace que el test sea un poco más lento, pero generalmente te ayuda porque espera solo hasta que carga la página, hasta que carga la acción por completo, es que genera la siguiente acción. En este caso, este wait fue el que yo agregué, ya me acabé de acordar. Creo que fue, no, si es ese, no, c.wait 3, no, son 3 segundos apenas, ya pasaron, no, está cargando la página. Vamos a ver qué pasó. Wait 3, listo, ahí ya pasó el test, sí. Bueno,
una buena explicación para todos. Cuando se coloca contains.text, el texto tiene que ser exacto. Cuando se coloca solo contain, el texto puede ser una parte del texto. O sea, en este caso, si nos fijamos, la URL sí contiene Cypress Plus oficial, pero contiene muchas cosas más. Entonces tendría que pasarle el texto exacto si quiero con contain.text. Si quiero con contain, entonces puede ser si lo hago con contain, sí puede ser solamente una parte. Ahora, continuando, vamos a hacer otra validación. Espérenme un segundo. Bueno, comandos, realmente no hay muchos más aquí importantes. Estos de debug no los vamos a, no son tan importantes ahorita, pero pues bueno. Vamos entonces ahorita a continuar con la búsqueda. Lo que quiero, ¿dónde estaba? Google. Vamos a hacer la simulación manual, Google oficial, qué pena, oficial, así, Cypress oficial. Entonces, vamos a verificar que el primer resultado, pues efectivamente sea cypress.io. Entonces, vamos a explorar el elemento. Miren que tengo aquí el contenedor de Cypress, pero no solamente de Cypress, sino que más hacia abajo. Entonces, necesitamos solamente el de esta búsqueda. Entonces, yo comienzo a debuguear aquí en la página, en el explorador hacia abajo. Entonces comienzo a mirar, por aquí como que ya me voy acercando, no, todavía falta. Entonces vamos aquí mirando. Bueno, y y por aquí encontré. Esta es una manera. Otra manera es directamente con el explorador, o sea, tratar de buscar lado por lado. Entonces, por ejemplo, otra opción es ir desde menos, porque a veces uno no encuentra el contenedor exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, me voy por acá. Y ya después de acá comienzo a subir con los contenedores padre. Miren que cada vez más grande y más grande y más grande hasta que ya llegué. Miren, es este de acá. Class, BI, bueno, esto de acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando son tanto, es que cuando tiene tanto dinamismo, entonces lo que tendría que hacer es buscar por texto, pero démosle una oportunidad un momentico a ver si de pronto con ID nos dice algo. A ver, el papá, ¿quién es? Ay, no, esto es todo dinámico. Ok, tocó con. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá. Vamos a buscar el título que dice cypress.io. A ver qué lo está conteniendo. Un anchor tenemos por acá. Vamos adentro del anchor y tenemos un H3. Esto es lo que estaba buscando. Cypress. Ah, bueno, aquí está la descripción. ¿En qué momento bajé? Ah, ok, porque me está mostrando es la página. Ok, listo. Entonces, en este caso vamos a verificar que diga Cypress, dos puntos, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar ci.get que un H3 que contenga el texto Cypress, dos puntos. Una aclaración acá. Los textos, si están en mayúsculas en la página, tienen que estar en mayúscula acá. Si están en minúscula, tienen que estar en minúscula. O sea, es case sensitive, que llaman. Entonces, para que sepan que a veces pasa que por allá se me fue un espacio, se me fue una letra, una mayúscula, una minúscula, y por eso me está fallando el test. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y en este caso, la verificación, vamos a verificar, va a ser distinta, va a ser más sencilla, va a ser b.visible. De esta manera verificamos que esté visible. Vamos a guardar. Carga. Verifica la URL. Ah, bueno, aquí está la espera que pusimos de 3 segundos. Yo ya les explico sobre eso. Miren que ya nos pasó el test. Y si miramos, efectivamente encontró que existía un H3 que decía o que contenía Cypress con mayúsculas, dos puntos.
Entonces podemos verificar elementos. A ver, ¿qué más así importante? Digamos que de pronto como buena práctica, aunque eso lo vamos a ver, pues vuelvo, repito, vamos a ver con más detalle todo esto en el módulo de automatización. Podemos poner primero a que espere elementos visibles. Pasa algo que es muy curioso y pasa que a veces la URL no carga de primeras, sino que carga después de tener ciertos procesos, ¿cierto? Entonces, bueno, hay páginas que cargan 2, 3 veces porque hay redirecciones internas, porque así pues lo definen por seguridad o por lo que sea. Entonces, la URL no carga sino hasta que la página ya está lista. A veces pasa eso. Entonces, una buena práctica, una recomendación que les hago es que primero esperen o verifiquen que haya elementos visibles y después ahí sí verifiquen algunas URLs. A veces pasa al revés, que primero hay que verificar las URLs y después los elementos visibles. ¿De qué depende eso? O sea, ¿de qué digamos que esa ayuda de una u otra manera? De la página a la que estemos trabajando. Ustedes van a aprender a hacer testing manual también, entonces es importante que aprendan a entender la aplicación sobre la que están trabajando y sepan qué comportamientos les convienen más para la automatización que están haciendo. Veo que me llegó un mensaje directo. Ok, hay un error. Dice que Cypress no avanza. Dame un momentico, ya te respondo. A ver qué error. Complete. Desea terminar el trabajo. Ok, ahí simplemente te está preguntando. Ok. Te está preguntando que si deseas terminar como el proceso pues que se está haciendo. No sé por qué está pasando ese error. A veces pasa, entonces simplemente le tienes que colocar S mayúscula y Enter. Con eso debería pues funcionar. Aunque veo que aquí lo estás volviendo a instalar. Intenta eso y si no me avisas, porfa, y lo podemos ver ahorita. Ok, ahí porque se me abrió 2 veces. Ok, listo. Entonces, muchachos, nada, pues ahí digamos que esta es una primera interacción. La idea es como que sepan, comiencen pues a hacer este tipo de cosas. Por aquí les voy a mostrar otros casos que hay ahí. Yo, por ejemplo, en la interfaz, cuando ya estoy dentro de un test, vamos a verlo. Y es que, por ejemplo, me puedo volver a los specs, donde están los archivos. Estas opciones de Run, Debug y Settings todavía no nos interesan, las vamos a ignorar. Solamente nos vamos a centrar aquí donde están los archivos de los tests. Vamos a entrar a la carpeta y vamos a ir, por ejemplo, a To Do. Si nos vemos, esto va a una página de básicamente una aplicación de tareas. Esta la vemos con más detalle mañana que hagamos el encarpetado. Pero el tema es que, miren, aquí se aplicaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests distintos. Validación, bueno, son 6 tests distintos. Vamos a verlos ya en el código. Fue a esta página. Y si nos fijamos, aquí ya entra algo que se llama el before each. Este before each hace parte de lo que llaman un hook. Y los hooks solamente son herramientas que nos ayudan con Cypress para, digamos que ayudarnos con cosas que no tienen que ver con el test. Por ejemplo, en este caso puntual, mañana vemos de nuevo el formulario ya con los errores corregidos de la otra página, pero entonces adaptándolo a este punto, entonces vamos a buscarlo, vamos a generar búsquedas de Google. Y aquí buscar Cypress. Ahora, resulta Faltó la que... S. ¿Dónde? Arriba, en búsquedas. Búsquedas. No, aquí está la S, ¿no? Ok, ya. Gracias. En voz. Búsquedas. Sí, sí, tienes razón. Muchas gracias. Entonces, resulta que, por ejemplo, aunque esto es opcional, no es de las cosas que vamos a calificar. Realmente queremos es que logren la automatización, o sea, literalmente que hagan las 3 requerimientos que le estamos pidiendo en el test, pero esto es opcional, igual es bueno que lo conozcan. Por ejemplo, navegar hasta Google no es algo que le interesa a mi test. A mi test le interesa hacer la búsqueda y validar que aquí sí aparezca Cypress entre los resultados. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Colocar el hook que se llama, perdón, before
o before each, ya les voy a explicar qué se diferencian. Y al before each recibe una función anónima como parámetro y dentro de la función anónima colocamos las acciones que queramos. Entonces, por ejemplo, visit, en este caso visit Google, no le compete al test. Son parte de los preparativos para ejecutar el test. Es un requerimiento del test, pero no es parte de lo que yo voy a verificar. Entonces yo lo puedo colocar en un before each. Y de todas maneras esto va a funcionar. Con la diferencia, vamos otra vez a nuestro primer test, acá al archivo este, con la diferencia de que ahorita me va a aparecer esto acá, esto que aquí que dice before each. Que se recargó. Ok, ahora sí. Entonces, miren, me va a aparecer el before each y miren que ya, ya fue a Google. Si yo minimizo esto, miren que me aparece aquí algo que se llama test body y el test body representa lo que hay dentro del it, dentro de este it de acá, que es básicamente pues el cuerpo del test, pues como dice acá. A ver, ya para cerrar la sesión, pues hoy realmente quería que viéramos pues como comandos, los comandos básicos, lo esencial. Con esto inclusive ya pueden resolver el test, ve el reto, pero mañana terminamos de pulirlo. Quiero que veamos algunos comandos. Espérenme un segundo, se me perdió la presentación porque no se muestra. Ahora sí, listo. Entonces, algunos otros comandos como lo son el wait. De hecho, creo que aquí están todos. Ok, sí. Ok, el wait, que ya lo vimos, que simplemente es algo que nos permite esperar X tiempo. A veces es necesario las esperas. Más adelante veremos cuándo es una mala práctica colocar estos códigos porque a veces no es tan bueno porque agregarle muchas esperas puede hacer que mi test se demore una eternidad. También podemos, en este caso, bueno, si lo vemos en nuestro test, miren que vamos aquí a refrescarlo. Yo le coloqué 3000, esto recibe como parámetro milisegundos, entonces lo mismo que el set timeout, que ustedes ya conocen de la clase de sincronismo, básicamente es una espera de 3 segundos, ya la vamos a ver, no sé por qué está tan lento esto, el internet no está colaborando hoy. Esta ya pasó, vamos a seguir el test y ya les muestro. Se quedó cargando la página. Que ya continuó. Listo, ya está siguiendo, hace la búsqueda. Y miren, wait 3000 milisegundos. Y es solo hasta que hasta que ese wait termina es que continúa el test. Finalmente, vamos a ver otro que se llama pause, sea de punto pause, que literalmente pues lo que hace es pausar el test. Por alguna razón yo quiero ver qué pasó, hay un test que está fallando, hay algo raro en la página, entonces simplemente pauso la aplicación y ya. Miren que arriba cambió los comandos, o sea, ya está en pausa, se está ejecutando la pausa, aparece aquí como un cargando y yo le puedo simplemente dar next, suponiendo que haya un next, otra pausa o que pues hasta la siguiente pausa o aquí pues para que continuar, lo ignore. Entonces ya sigue el texto y listo. Y hay otra opción que es debug, que básicamente debug, pues lo uso para debuguear. En realidad es lo mismo, es casi que lo mismo que el pause. Lo que hace es pausar la aplicación en ese momento, solo que me permite, digamos que hacer un mayor, me permite hacer más exploraciones de acuerdo al punto donde yo lo coloque. Eh, Honestamente, yo no uso ni pause ni debug, simplemente como para que sepan que están, que existen. Yo uso los wait cuando los necesito y también digamos que uso mucho el log, el ci.log, que este pues realmente ya lo vimos. Perdón, este de acá. Este de acá ya lo vimos. Entonces, pues ya, simplemente para imprimir mensajes. Eh,
Listo, muchachos, ya con eso terminamos la sesión de hoy. Vemos los comandos básicamente principales de Cypress. Comiencen a jugar, métanse en las páginas, hagan clic, escriban cosas, traten de, no sé, si tienen redes sociales, traten de loguearse ahí a punta de clics y escribir. Hagan cosas así. O sea, realmente es muy sencillo. Exacto, comiencen a hackear las aplicaciones, a hacer spam, a hacer publicidad política en estos tiempos ahí y cosas así. Con bots, comiencen a hacer todas esas cosas, no mentiras. Pero hay muchas cosas que pueden hacer realmente. Entonces jueguen con eso y pues nada, bienvenidas todas las dudas que tengan. Hasta aquí entonces llega la clase. Mañana seguimos con la continuación de esta clase. Espero para mañana tengan muchas dudas y los que tengan errores o cualquier cosa me las hagan, me las compartan para poder ayudarlos.